Bueno, estamos con más información en esta mañana ventosa. Lo vamos a saludar a César Herrera, es director del Observatorio de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de acá, Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, y le vamos a consultar justamente por estos datos, ¿no?, que arrojaron de la inflación, que fue el 1,6%, acumuló en total un 39,4% en este último año, y cómo se trasladan también estos números, particularmente a la Patagonia, a la provincia y a Comodoro Rivadavia. César, aquí estamos con Sebastián, Soledad y Ornella, te saludamos, buenos días, ¿cómo va? Muy buenos días, equipo, y bueno, un gusto de charlar con ustedes. Así que, bueno, ¿cómo se trasladan a la Patagonia? Siempre levemente superiores. Desde el año 2024 la brecha se fue ahondando y en ese año el precio de los alimentos de uno de los rubros del IPC, que es alimentos y bebidas no alcohólicas, aumentó cerca de un 16,6%, más que a nivel nacional. Ahora esa brecha se redujo un poco, está por debajo del 10%, pero siempre en el caso de ese rubro tan importante en la canasta, porque representa prácticamente un 25% de ella, nos da que en Patagonia, así como vos decías, 15,1% a nivel nacional acumulado 2025, en Patagonia 16%, y el 39,4% interanual, en Patagonia es 43,5%, y es el lugar del país donde ha aumentado más los rubros de la medición del IPC. Uh-huh. Bueno, recordemos también los datos que ustedes habían arrojado de lo que tiene que ver con la canasta básica también aquí en la ciudad. Sí, siempre la canasta básica va en ese orden. Nosotros, eh, del índice del IPC, hay otro rubro que comportaría lo que nosotros estamos midiendo de la canasta básica, y entonces en ese caso, cercano al 20%, se sumaba a un 10% tradicional que nosotros teníamos, que tiene que ver con que la medición la realizamos solamente en supermercados, y hay errores de mediciones en definitiva propios del observatorio, pero ¿cómo se llama? Esto tiene un correlato en la realidad donde uno ve que nuevamente desde el año 24 hasta el presente esa homogeneidad de precios que había en toda la República Argentina se cortó y los precios empezaron a subir a un ritmo superior. En nuestro caso, nuestra canasta también está más o menos en el mismo orden. Estamos terminando de confeccionarlas, pero Comodoro está en el orden del 0,8% con respecto al mes anterior, prácticamente no hubo variación, y Puerto Madryn 1,92%, siempre también con respecto al mes de mayo próximo pasado. Uh-huh. ¿Cuáles son aquellos, en realidad, rubros o ustedes con esta canasta básica que hacen que más ha aumentado en este último tiempo? Porque también siguen, ¿no?, los precios de todo lo que tiene que ver con lo que incluye la canasta básica. Los precios en este mes que pasó, ¿cómo se llama? Se quedaron, están estables, en su gran mayoría los rubros de la canasta básica, y en líneas generales siempre los que más se mueven, pero siempre a un valor muy pequeño, es carnes y sus derivados, y frutas y verduras. Y bueno, eso ¿cómo se llama? Eh, Eso siempre tiene, digamos, su correlato allí, ¿no? En esos dos rubros que son principales, que se mueven, aunque poquito, se movieron con respecto al mes anterior. César, viviste muchas etapas en Comodoro y también crisis económicas. ¿Cuál es tu opinión sobre la actualidad y cómo crees vos que esto va a salir a flote?
Bueno, esa es una manera elegante de decirme que soy viejito ya, pero Ah, la vamos a dejar sutil. pasar. Igualmente no me siento ofendido porque es como decir, apelar a la experiencia. Es verdad, nosotros analizamos muchas veces, o sea, la que más queda en la piel de muchos comodorenses es la del año 1998, con un nivel de actividad que se retrotrajo a casi cero. Eh, eh, no sé, nosotros ahí teníamos, no sé, 600, gran parte de lo que sucede en la cuenca hidrocarburífera depende de la inversión en ¿cómo se llama? En perforación. Esa inversión en perforación se fue dando en pozos físicos, más o menos son 500 pozos al año, para hacer un número redondo. Bueno, allí la totalidad de los pozos era 200 pozos al año. Entonces, ahora la inversión nosotros veíamos que venía cayendo hace tiempo, entonces nos encontramos ante un cambio de paradigma, a mi juicio. El paradigma siempre fue perforar con máquinas viejas, y no dar lugar a la tecnología, y bueno, lo que estamos viviendo es un cambio de paradigma, pero eso lo que hace es que hay una sustitución de capital por personas, por obreros, por empleados, y esto ya ha demostrado en toda la cuenca, yo creo que se aproximan a los 3.500 puestos de trabajo perdidos, y no hace demasiado ruido en las variables económicas todavía por dos causas. Uno es que muchas de esas personas siguen actuando aquí con indemnizaciones superiores a los 130 millones de pesos, $13.000, $15.000, hasta $40.000. Entonces como que siguen estando aquí. La otra es una emigración hacia un lugar que significa como atractor de personas, que es la cuenca neuquina, con el player Vaca Muerta, y y en líneas generales, ¿cómo se llama? Eso hace que la tasa de desempleo sea una de las más bajas del país, pero a su vez también como que se nota, digamos, en otros indicadores. Ayer leía sobre de Sabalay, que es de la Cámara de Inmobiliarias, un dato que uno puede ver, ¿no? Comodoro está en venta, por un lado, y hay más oferta de alquileres que demanda de alquileres, y esto está determinado que nosotros estamos perdiendo población, y esa pérdida de población nos va a encontrar en un lugar, digamos, que yo creo que esta vez no va a ser comparable a la 1998, o espero, o anhelo, puede decir, pero creo que no va a ser comparable porque va a bajar hasta un determinado nivel, que hay que ver cuál es, y a partir de allí las cosas como que se van a estabilizar a un nivel de recuperación económica bastante menor en cuanto al empleo y a la cantidad de dinero que circula en nuestra región. César, la última por mi parte. Uno escucha por ahí a los economistas que salen en la tele o que están dando notas, como Giacomini, Maslatón, Moreno y demás, y todos últimamente coinciden en que este esquema económico nacional está colapsado, que no da para más. ¿Cuál es tu opinión, tu mirada sobre esto? Sobre el esquema económico del Yo, gobierno, ¿no? yo creo que en líneas generales coincido bastante. Yo creo que es un esquema artificial, pero en líneas generales uno puede ver que hay una creencia muy importante sobre que el esquema puede llegar a funcionar, y hay en este caso, digamos, un uso político del 1,6, que ustedes me llaman el 1,6% de variación del IPC, y entonces los demás son unos mandriles. Cuando uno analiza mucho más profundamente, yo creo que estamos ante nuevamente empieza a haber, ¿cómo se llama? Una serie de ruidos que hacen que este modelo otra vez, los modelos económicos cada vez tienen menos efecto. O sea, cuando uno dice pasamos a una segunda generación en el mes de abril, a una tercera, digamos, etapa del modelo, uno veía que el modelo ya estaba si no nos daba plata el Fondo Monetario Internacional, estábamos complicadísimos. Ahora estamos hablando de abril.
mayo y junio, y el modelo ya empieza a presentar complicaciones, y estas complicaciones hacen que otra vez empiecen los rumores de cambio del ministro de Economía, a pesar de toda la parafernalia que lo rodea, ¿no? Toto, sos el mejor del mundo, el 1,6, coman mandriles, y cuando uno analiza la economía en su conjunto, no solamente un indicador, estamos ante una complicación mayúscula, en el sentido que esta recuperación, porque todavía no hay crecimiento económico, se da con una manera muy dispar de sectores, muy dispar de provincias. Recién estaba leyendo un artículo de unos compañeros de la UBA, y entonces muy dispar entre provincias. Chubut está entre las que ha crecido en este tiempo, pero son 5 provincias que crecieron, y el resto de provincias que han tenido menor nivel de actividad económica. Y respecto del nivel de actividad, los sectores que tienen que ver con el comercio, que tienen que ver con la construcción, que son los que hacen uno hacia la inversión, la construcción, y el comercio hacia el consumo, esos sectores están complicadísimos actualmente, y hay sectores dinámicos que ya venía uno teniéndolos, como el campo y como en este caso la extracción de hidrocarburos, no por nuestra cuenca del Golfo San Jorge, sino por la cuenca neuquina, que van alimentando ese porcentaje que en definitiva, tomando las palabras del presidente cuando era panelista televisivo, es el rebote del gato muerto, y se ve algunos meses, o sea, un poquitito más, y otros meses un poquito menos, pero en definitiva no se nota esa recuperación central, pero cada uno hace uso de los datos como requiere, y entonces esto como que se maquilla, digamos, el telón de fondo que está dado, donde hay ciertos atisbos, por ejemplo, no sé, el incremento que ha tenido el tipo de cambio, a pesar de que no hay pesos en la economía, y a pesar de que las empresas no pueden recurrir no hay libre cambio como se dice, sino que las empresas no pueden recurrir, el tipo de cambio está coqueteando con los 1.300 pesos y no con los 1.000, que era la banda inferior. César, bueno, aquí Sole, la última y súper cortita, pero pensando en la gente que todavía está con esperanzas de todas estas medidas, decir, bueno, recortes, algún fin tiene que tener para que nos llegue a las familias, ¿no? A la casa. ¿Cuánto tiempo más hay que esperar para que se puedan ver resultados de este plan económico que se está llevando en la Argentina? Y en líneas generales eso ha sido planteado como seguir el ejemplo de Irlanda y seguir el ejemplo, no me acuerdo qué otro país, y hablaba de muchos años de seguimiento de este ajuste. Lo que pasa es que este tipo de ajustes, nosotros dimos, el mes de junio fue un mes donde hubo 3 planes: el plan de Álvaro Sogaray en el 59, el plan el Rodrigazo en el 75 y el plan Austral en 1985. También se dio ahora el plan Bungeborn, ahora en el mes de julio. Nosotros estamos recuperando del observatorio esa fecha, como también esta mirada así, como se llama, no depende de que alguien les diga, sino lo que hay que tener es una mayor capacidad de informarse, aunque sea brevemente. Estamos sacando desde el observatorio ese tipo de respuestas, como para ver que esto se ha dado en otros momentos, si bien no es exactamente igual, sigue algunos parámetros, y cuando uno analiza el global, creo que lamentablemente para la Argentina vamos camino a otra crisis importante para nuestro país, y ahí habrá que ver, digamos, cuál es la salida, que evidentemente no es desde una facción odiando a la otra, sino que tiene que ver con ver qué hacemos todos los argentinos que estamos metidos en este barco que se llama República Argentina. César, te agradecemos mucho por estos minutos con Buen Día Comodoro. Te pedimos disculpas, ¿no? Que creo que te hicimos madrugar hoy. No sé si estás de vacaciones. Estamos de vacaciones, pero además nosotros siempre, mi tarea de profesor universitario, yo desarrollo clases siempre de tarde, así que de mañana, si subo algún delay, ténganlo en cuenta, porque realmente... Y en vacaciones lo tenés merecido. No funciona la mañana como de la misma manera que funciona la tarde, así que igualmente muy amables. Saludos a Sole, saludos a todo el equipo, a ti, Ornella, y bueno, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por el llamado. César, gracias. Hasta luego, saludos, chau, chau. Chau, chau. César Herrera, director del Observatorio de Economía de la Facultad de aquí, ¿no? Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco. Bueno, hablando un poco de lo que tiene que ver con estos datos que se conocieron de la inflación, ¿no?
y un poco del rumbo económico del país. ¿Cómo te ves aguantando 5 años más este ajuste, Rusa? Yo esperaba otra respuesta. La verdad, en mi cabeza estaba ya tiene que, pero bueno. No es muy optimista la situación económica, ¿no? No me van a cambiar el día. Voy a mirar de otra manera gracias a Óptica Patagonia, que me hace ver las cosas más positivas. De otra manera, bien. Y los invito a ustedes a que también vean la vida más positiva. Y en Óptica Patagonia vas a encontrar los mejores lentes con graduación, modelos, lentes de contacto, de deporte, todo lo que necesitas en Óptica Patagonia. Hay 2 sucursales, una en Belles Arfiel y Alsina y la otra en Ameguino y Saavedra, entre Saavedra y Alsina. Así que vayan a Óptica Patagonia, hagan como yo y tengan un poco más de esperanza en esa mirada. Todos me miran como diciendo qué ingenua que sos. Pero bueno, hay que pensarlo de esa manera. ¿Les parece que nos acomodamos? Vi que ya llegó Lourdes. Sí. ¿Hoy llega tu nieta o nieto? Mi nietita. El día Nieta. que sea nieta, abuela de verdad, ya estoy en esa etapa en que pienso qué lindo va a ser abuela. Sí. Mi hija llega de Buenos Aires que adoptó una gatita. Hermosa Y viene es. con su gatita.